Entonces, chiquillos, la clase de hoy se va a tratar, vamos a retomar las propiedades que estamos viendo de la suma, ¿ya? Estamos viendo las propiedades de la suma de enteros, ¿ya? O mejor dicho, la adición de enteros. Entonces, la semana pasada alcanzamos a ver un par de cosas importantes sobre la suma, que vamos a ir repasando. Si no tiene el libro, yo subí un link con el libro para que lo descarguen y lo tengan en PDF, ¿ya? Y si tienen el link en PDF, para entregar la tarea lo pueden hacer en un cuaderno. Me ponen el número de la actividad y la página y yo se lo reviso de esa forma, en el cuaderno. O incluso lo pueden hacer en un Word. Alguien me lo mandó en un Word y estaba súper ordenado y muy fácil de revisar. Ya. Entonces, habíamos visto que teníamos la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, el elemento neutro, y la que quería ver esta clase, que era la importante, es la del inverso aditivo. ¿Ya? Entonces, la propiedad conmutativa decía que si yo sumo en un cierto orden, 3 más 4, es lo mismo que sumarlo como 4 más 3, o incluso con más números que pueden ser negativos, menos 3 o menos 3. Eso decía la propiedad conmutativa, que el orden de la suma no se altera siempre y cuando se haga correctamente. La asociativa decía que yo podía juntar las sumas y restas en un paréntesis que yo tuviera a elección. Siempre puedo juntar dos sumas primero y después hacer la tercera, ¿ya? Profe, Dígame. es que se me había pegado su pantalla y no vi casi nada de lo que hizo, recién se me despegó. Tiene un poquito de problemas de internet. Lo repito en un segundo. Ya. Ya. Entonces, estaba diciendo las propiedades que habíamos visto en la clase pasada. ¿Menos 3 no es lo mismo que más 3? No, no es lo mismo. Uno es positivo y el otro es negativo. Igual voy a cambiarle el número para que no se confundan. ¿Ya? Profe, Dígame. yo no tuve esa clase. Está el video en YouTube, tiene que Sí, mirárselo. también lo vi. Entonces, si tiene preguntas, me tiene que escribir por interno para que se las pueda responder. Chiquillos, eso es lo otro. Cuando me hagan preguntas, no me digan simplemente no entendí, porque eso es demasiado amplio. Díganme qué cosas no entendieron. Así yo le puedo responder de forma correcta, ¿ya? Entonces, estamos repasando un poco la clase pasada. La clase pasada hablamos de la propiedad de la adición de enteros. Son las cosas que uno puede y no puede hacer con la suma. Son como las reglas así de la cancha, ¿ya? Entonces, la propiedad conmutativa, chicos, es que yo puedo tener muchas sumas, muchas adiciones en un cierto orden, 3 más 4 más menos 5, y yo puedo cambiar ese orden. Por ejemplo, a 4 más 3, ese debería ser un más menos 5. Si se fijan, di vuelta el 4 con el 3 y sigue siendo exactamente el mismo resultado y la misma suma. Entonces, en el fondo, lo que dice la propiedad conmutativa es que ustedes pueden reordenar, eso es lo importante, reordenar una suma de manera conveniente. ¿Ya? Eso es lo que dice la propiedad conmutativa. Ustedes pueden reordenar una suma de manera conveniente siempre y cuando se respeten los signos de cada número. ¿Ya? Eso es lo importante. Ya van a ir entendiendo a qué me refiero en concreto cuando es siempre y cuando respeten los signos de cada número. Ahí vamos a ir trabajando cada vez más con estas propiedades. La propiedad asociativa es colocar un paréntesis. Los paréntesis son lo importante en la propiedad asociativa. Si yo tengo una suma
con varios números, yo puedo agruparlos de la manera que yo encuentre conveniente. Puedo agrupar primero el 3 más 4 o el 4 menos 5. ¿Y qué hace en el fondo? Esto es que el paréntesis le da la prioridad de operación. Eso es lo importante de esto. Entonces, acá el paréntesis da prioridad a la operación y yo puedo colocar un paréntesis agrupando sumas siempre y cuando quiera, ¿ya? Entonces, en el fondo, la primera dice que las pueden reordenar, la segunda dice que las puede agrupar. ¿Solo para sumas y restas? Sí, pero tengan cuidado con eso de la resta, ¿ya? Yo se lo voy a explicar más adelante a medida que vayamos avanzando. Entonces, luego tenemos el elemento neutro. El elemento neutro es que el elemento neutro es el 0, el 0, por si acaso. En el fondo el elemento neutro dice que 3 más 0 va a seguir siendo 3. Se llama neutro porque no cambia el resultado. Usted puede poner un 0, sumar un 0 o restar un 0 y realmente no va a hacer nada. Por sí solo esta propiedad no es como la más difícil de entender, pero tenemos el inverso aditivo. El inverso aditivo es aquel número que al sumarse con el original da el elemento neutro, ¿ya? Para que entiendan lo que acabo de escribir. Si usted tiene 3, existe un inverso, un número inverso que me va a dar 0. ¿Qué número yo al sumarle 3 me da 0? ¿Alguien me puede responder en el chat? ¿A qué número tengo que sumarle 3 para que me dé 0? Muy bien, menos 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el fondo, que el inverso aditivo de menos 3, o sea, el inverso aditivo de 3 es menos 3. ¿Ya? Entonces, el inverso aditivo de 3 es menos 3 y viceversa. ¿Qué quiere decir eso? Que también el inverso aditivo de menos 3 es 3. ¿Ya? Muy bien todos los que me pusieron ahí menos 3. A ver, vamos a subir esto un poquito para arriba. Esto un poquito para arriba. Otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, menos 17. ¿Quién sería su inverso aditivo? Inverso aditivo de Tres. menos 17. Escríbamelo en el chat. No, no es menos 17, es más 17. Muy bien ahí, Walter, que lo puso con el signo. Más 17. Muy bien, chicos. Felicitaciones a todos los que dijeron más 17. Es importante que vayan entendiendo que los números de aquí en adelante tienen un signo, ¿ya? Y poner más 17, si bien es redundante, les va a servir al principio para que entiendan si están trabajando con un signo positivo o negativo. Entonces, el inverso de 17 negativo es 17 positivo. Y uno usualmente no escribe el signo positivo porque en realidad si no tiene signo se da por hecho que es positivo. Si no tiene signo es positivo, pero ahora al principio que estemos trabajando con esto de los números enteros, colóquenle de vez en cuando el signo positivo para hacer énfasis en el fondo, como que este es positivo, ¿ya? Eh,
Ya, eso. Ya. Entonces, retomando. Ahora, supongo que todos entendieron la idea del inverso aditivo. En el fondo es el mismo número, exactamente el mismo número, pero con el signo contrario. Si es positivo, el inverso aditivo va a ser el mismo número, pero negativo. Y si es negativo, va a ser exactamente el mismo número, pero positivo. Esa es la gracia del inverso aditivo. ¿Y por qué es tan importante esta propiedad? Por lo siguiente. Voy a borrarlo de arriba para ir bajando. ¿Recuerdan que la clase pasada les dije que la resta no existía realmente? ¿A qué me refería con esto? La resta no existe. Lo que sí ¿Y existe por qué te enojaste con la mamá? es... Lo que sí existe es sumar el inverso aditivo de un número. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes hacen una operación como por ejemplo 50 menos 37, ustedes decían, eso es una resta. Ustedes decían que eso era una operación de resta, pero en realidad no es una operación de resta, es una operación de sumar. Lo que uno hace es agarrar 50 y le suma el inverso aditivo de 37. Eso significa restar, sumar el inverso aditivo de un número. Sumar pero mantener el signo, no, es sumar pero asignarle el signo negativo al número. La operación siempre ha sido suma. La resta no existe como operación, sino lo que uno hace es que suma el inverso aditivo del número. Eso es lo que uno hace. Convierte ese 50 menos 37 en 50 más 37, más menos 37. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando ustedes reordenan, por ejemplo, 50 menos 37, si ustedes hicieran esto de decir, bueno, la suma se puede reordenar, y si digo 37 menos 50 va a ser lo mismo. No, esto está incorrecto. ¿Ya? No pueden ordenar una resta así como así. Esto está incorrecto. No pueden reordenar una resta porque la resta no es una operación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ir haciendo? Tienen que ir asignándole el signo negativo al número. Entonces, 50 menos 37 se va a transformar en 50 más menos 37, y ahí usted sí puede reordenar esta operación como menos 37 más 50, y eso sí es correcto. ¿Ya? Entonces, noten la diferencia, que el 37 se lleva el signo. Entonces, de aquí en adelante, de aquí a todo lo que van a aprender de matemáticas hasta que salgan, es que la resta hace que un número se convierta en su inverso aditivo. Y eso es lo importante. Las restas ahora son sumar inversos aditivos y tiene que asignarle ese signo, ese menos, al 37. Porque al reordenar una operación, ese 37 se tiene que llevar el signo resta. ¿Ya? Chiquillos, hasta aquí. ¿Hay alguien que no me está entendiendo la idea? Porque esta idea es súper importante. Tienen que Sí, entenderla. profe, yo no entiendo. ¿Qué cosa no entiende, Sofía? Yo tampoco entendí. ¿Qué cosa no entienden? Hagan la Yo pregunta, tampoco. hagan la pregunta Tampoco entiendo. directa. Lo de los paréntesis, esas cosas. Yo no entendí nada. Ya. Yo A ver, ahora entiendo el inverso Yo tampoco. de cambiar los signos. ya. Mire. Voy a retomar desde el principio. Primero, ¿entienden la idea del inverso aditivo? Que si un número es aquel número con el que se vuelve cero, ¿cierto? Sí, yo sí entendí. No.
Pero, profe, ¿por qué paréntesis? Porque el paréntesis es solamente para indicar que es el número negativo. Esto lo podrían escribir sin paréntesis. Solamente que yo lo escribo para que recuerden que el signo es del 37. ¿Ya? De aquí en adelante, los signos tienen dueño. El dueño de ese signo negativo es el 37 y no el 50. Eso les tiene que quedarse claro. Esa es la idea Profe, del paréntesis. Dígame. entonces el paréntesis es para saber dónde está el número negativo. Sí, es solamente para indicar que el número es negativo. Yo podría no escribirlo, solamente se lo hago por orden. Ah, ya. ¿Ya? Lo importante aquí, lo importante de toda esta idea que estoy diciéndoles yo, es que el signo tiene dueño y ese dueño es el número que está a la derecha del signo. Es el 37, no es el 50. Eso es lo que tienen que entender. Que el 37 se va a llevar ese signo, porque cuando empiezan a hacer ejercicios a eh, van a entender, van a tener que reordenar las Profe, operaciones. profe, ¿Qué? que tengo una confusión Dígame. entre aquí en el 50 menos 37, ¿Ya? el menos es del 37 o divide el... Eso es lo que estoy diciendo. Es del 37. Ese signo, Ah, ya. esos signos que usted le llamaba resta, ahora tiene que entender que es un signo negativo que pertenece al 37. Es del 37. ¿Ya? Ya, profe. Sí, si pueden entregar la tarea atrasada. Entréguenla apenas la terminen, ¿ya? Se puede entregar atrasada, ¿ya? Entonces, de nuevo, repito, la idea importante aquí es que entienda que el signo negativo es del 37, del número que está siempre a la derecha del signo de la resta, ¿ya? Ahora, los paréntesis de ese, yo los coloco para que reforzar esa idea, ¿ya? Yo coloco esos paréntesis para reforzar la idea de que es del 37. Yo podría quitarle los paréntesis, pero es mejor ponérselo. Vayan acostumbrándose a ver como algunos números con paréntesis. No es obligatorio, pero sí es recomendable. ¿Ya, chicos? ¿Me van entendiendo mejor? ¿Hay alguien que todavía tenga dudas? Porque si tengo que explicarlo 20 veces más, lo explico 20 veces más. Profe, yo no entiendo. Paula, ¿cierto? Ya. Sí, Paula, ¿qué parte es la que le causa confusión? todo. Oh, No me ya. sirve que me diga todo. Ya, ¿entendió quién es el inverso aditivo de Yo un te número? entendí. El contrario. El contrario, sí. Paula, ¿usted entendió cuál es el inverso aditivo de un número? Ujú. Ya. Lo Sí. que estoy diciendo ahora es que las restas no son restas de por sí, sino que es sumar el inverso aditivo. En el fondo, sumar el contrario, que es lo mismo. Es exactamente la misma idea, pero usted tiene que entender que el signo negativo pertenece al 37. Es del 37. Y si usted ordena esa operación en otra forma, tiene que llevarse ese signo. ¿Ya? Ya. Miren, sé que todavía están con confusión, así que vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo funciona esto, ¿ya? Ahí lo van a entender más claro. Voy a borrar todo esto. Recuerde que esta clase la voy a subir a YouTube y la pueden volver a ver y pausar para tomar más notas más tranquilamente. Entonces, un ejercicio típico de números enteros. Entonces yo tengo 57 menos 32 más 55 menos 47 más 12 menos 33 más 14 menos 98. ¿Ya? Imagínense que tienen esa operación. Ustedes lo que hacían antes era ir sumando y restando derecha a izquierda uno por uno, ¿cierto? Eso es lo que ustedes podían hacer.
Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno tiene números que son negativos. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Y lo que en el fondo les enseñaría en la pizarra, si es que tuviéramos pizarra. A ver, voy a espaciarlo un poquito esto. Ya, entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Usted puede agarrar su lápiz y empezar a encerrar todos los que son negativos. 47, 32, 33 y 98. Entonces usted sabe que esos son los negativos, ¿cierto? ¿Para qué sirve esto? Porque usted, después de hacer eso, puede aplicar la propiedad conmutativa. ¿Qué decía la propiedad conmutativa? Que se podía reordenar de una forma conveniente. Entonces yo tengo 57 más 55 más 12 más 14 y son todos mis números positivos. Y agarro todos los negativos. Entonces yo tengo más menos 32. Voy a poner con paréntesis. Más menos 47. Voy a agrandar esto. Profe, Más, ahí está agrupando. estoy reordenando. Todavía no agrupo. Eso es lo que voy a hacer después. Ah, ya. Menos 33. Más menos 98. Entonces, ¿qué hice acá? Profe, ¿de dónde sacó el 17? Reordené. Espérame. Reordené por la propiedad. En el fondo acá, reordené por la propiedad conmutativa. Profe, Ya, esperen, sé Profe, que... ¿de Diga, dónde sacó ese 47? O sea, el 17. el es 17 verdad. es 47 ahí. Ahí sí, Ah, ya. ahí sí. ¿Ya? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que hice? Chuta, ahí sí. Lo que hice fue reordenar aplicando la propiedad conmutativa, ¿ya? Uno no simplemente reordena porque sí, es porque existe la propiedad conmutativa, ¿ya? Reordené. ¿Qué hice? Junté todos los positivos con todos los negativos. Y ahora agrupo. Paréntesis 57 más 55 más 12 más 14, paréntesis, más, paréntesis, menos 32, más, bueno, lo voy a copiar y pegar, más fácil. Profe puso dos paréntesis. Sí, puse dos paréntesis. Para que me entienda, a ver, voy a poner paréntesis cuadrado. No, a ver. ¿Cuál es el paréntesis? Ahí está, paréntesis cuadrado. ¿Ya? Uno es el paréntesis del número y el otro el paréntesis de la agrupación. Entonces aquí agrupé por la propiedad asociativa. Ya, fíjese cómo estamos ocupando propiedades asociativas. ¿Ya? Y lo que queda es hacer la adición. Sumo 57 más 55 más 12 más 14. Como es una suma, no tengo ninguna complicación, lo hago simplemente. Lo voy a sumar. 57 más 55 es 112, más 12, 126, más 14, 140. Tengo 140 más el resultado de esto. ¿Cuál es la gracia? Como yo tengo solamente números negativos, yo puedo sumarlos y colocar el resultado en número negativo. Solamente cuando son negativos. Entonces yo tengo menos 30, lo voy a sumar. 32 más 47, 32 más 47 más 33 más 98 me da 210. Pero como son todos negativos, el resultado de ese paréntesis, y lo voy a colocar aquí abajo, es más menos 210. ¿Ya? Entonces, como son negativos, los pude sumar.
si hubiera habido algún número positivo ahí entre medio, yo no lo hubiera podido haber hecho. ¿Ya? Entonces, me queda 140 menos 210. Profe, Dígame. cuando se suma todo lo negativo, ¿se conserva el signo? Como se suma todo negativo, se conserva el signo. Lo voy a escribir para que lo recuerden. Como son todos negativos, se puede sumar y conservar el signo negativo. ¿Ya? Eso se puede hacer solamente porque son todos negativos. ¿Ya? Ahí. Y finalmente, chuta, ¿qué dice? Reto. Ahí sí. Ahí sí. Conservar el signo negativo. Y me queda finalmente 140 más menos 210. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Es una resta. Y sé que el número que está restando es mayor. Entonces acá me voy a adelantar un poquito de la materia y le voy a decir, bueno, usted tiene que restar 210 menos 140. ¿Cuánto es eso? Son, creo que 70. Son 70. Pero como el número negativo es mayor, queda como menos 70. ¿Ya? Esa parte, si no la entendieron, no se preocupen. ¿Qué es lo importante que Profe, tienen que entender de esta clase? Espérenme un segundo. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que entienda de estos 3 pasos que hice yo. Reordenar por propiedad conmutativa, agrupar por la propiedad asociativa y que como son todos negativos se pueden sumar y conservar el signo. Y lo otro importante es que recuerde que los signos negativos tienen dueño, no son de la operación, tienen dueño. El menos es del 32. El menos es del 47, del 33 y del 98. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué iba a preguntar? que si el número negativo es mayor que el positivo, el resultado se queda como menos. Si el número negativo es mayor que el positivo, se queda como menos. Sí. ¿Ya? De hecho, ya que quedan 5 minutos de clase, pero se los voy a decir igual. Miren, cuando sumen, van a tener 3 opciones. Ambos positivos, ambos negativos, bueno, en realidad 4 opciones. Signos positivo y negativo con el positivo mayor, y el otro positivo y negativo con el negativo mayor. Entonces, cuando son ambos positivos, se suma y se deja positivo. Cuando son ambos negativos, Se suma. y se deja negativo. Cuando es positivo o negativo con el positivo y mayor, se resta, pero el resultado es positivo. Y en cambio, cuando el negativo mayor se resta también, pero el resultado es negativo. ¿Ya? Esas son las reglas de la suma y resta. ¿Ya? Sí, les voy a dar una tarea con esta materia para que la hagan de aquí la otra semana y vamos a reforzar esta idea. Chiquillos, esto que les escribí aquí, supuestamente lo quería ver la otra semana, pero igual apareció en la clase. Entonces, cuando usted tiene una suma con signos distintos, o sea, positivo y negativo, usted tiene que hacer una resta
cómo se aprendió a hacerla cuando eran chicos, que era restar el menor siempre. Primero va el mayor y se le resta al menor para poder hacer la resta. Yo digo 140 menos 210, yo no hago ese cálculo, yo hago 210 menos 140. Y digo ya, son 70. Pero me fijo en quién es mayor, si el positivo o el negativo, y según eso depende del resultado. Y eso es lo que cuesta entender y lo que cuesta hacer los ejercicios y es lo que se equivoca toda la gente después. ¿Ya? Pero como son ustedes, Profesor, y ustedes recién lo están aprendiendo, tienen que aprenderlo bien y no va a tener problemas después. ¿Ya? Dígame. es que no tiene nada que ver, pero estoy media confundida. ¿Era el libro chiquitito o el grueso de Eh, las tareas que usted manda? la tarea que mandé es del libro chiquitito. Uno es el libro de actividades y el otro es el libro de materia. El libro de actividades es el que es como en blanco y negro, o sea, tiene solamente ejercicios y no tiene muchas imágenes, ¿ya? Ya, ¿y todas las tareas que usted manda son todas de ese libro? Voy cambiando los libros. Cuando diga libro de clases es el libro de colores y cuando diga libro de actividades es el chiquitito, ¿ya? Ya. Ya. Eso, chicos, quedan 2 minutos de clase. Recuerde las preguntas por internos vía Classroom y las no sé si vi su correo, ¿ya? Y las tareas, por favor, entréguenlas en Classroom. Tienen que entregarlas por ahí. ¿Estamos, chiquillos? Espero que hayan entendido. Sí. Le dejo la actividad por Classroom y háganla, practiquen, porque esto de acá es lo más importante que van a aprender en este año. De hecho, es lo más importante sumar y restar correctamente. ¿Estamos, chiquillos? Cuídense, nos vemos el lunes. Chao. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Cuídese. Profesor, Dígame, ¿cuándo vamos a tener otra clase? ¿cuándo vamos a tener otra clase? El lunes. Lunes a las 10. Ah, ya. Bueno, profe, chao. Chao, chao, chao. Chao, profe. Adiós. Chao, profe. Chao, chao.